Buenas tardes. Voy a pasar lista. Buenas tardes, prof. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. En lo que paso lista, el equipo va preparando, ¿no? Para exponer. Ambrosio Zúñiga. Presente, profesor. Gracias. Antonio Hernández. Presente, prof. Abelino Sánchez. Presente, profe. Cadena Ayala. De la Mora. González Hernández. Presente, profesor. González Velázquez. Hernández Cruz. Presente, profesor. Herrera Lomelí. Presente. Julián de la Cruz. López Campiña. Presente. Lugo Ursúa. Presente, profesor. Martínez Bernal. Presente. Mejía Maldonado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ordóñez. Osorio Pérez. Presente. Páez. Presente, profesor. Pérez González. Presente, profesor. Ramírez Jiménez. Presente, profesor. Ruiz Ignacio. Buenas tardes, presente, profesor. Buenas tardes. Ruiz Munguía. Aquí, profesor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Rodríguez. Presente, profesor. Sánchez Flores. Presente, profesor. Suárez González. Aquí presente, profesor. Trujillo Sánchez. Presente, profesor. Centeno Molina. Presente, profesor. Gracias. Ok. ¿Faltillo? Andrés Arellano. Sí. Ah, sí, disculpe. Ok. También yo, profe. ¿Quién es usted? Ordóñez Carrasco. ¿Quién es usted? Pues sí, ¿no? Acaba de entrar, por eso faltaba. Ok, ¿quién más? ¿Nadie más? Empezamos. Cuando gusten. Hola, buenas tardes, compañeros. El equipo está conformado por Herrera Lomelí Ángel Eduardo, Lugo Úrsula Luis Ángel, yo su servidor Martínez Bernal Fernando Axiel, Páez Hueyopan José Israel y Sánchez Flores María Alberto, y vamos a hablarles sobre Friedrich Nietzsche. La siguiente hoja, por favor. Friedrich. Bueno, biografía. Nacido el 15 de octubre de 1800
44 en Rocken, actualmente Alemania, un filósofo alemán nacionalizado suizo. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Estudiante de filosofía clásica, y a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea, que abandonaría decepcionado por el academismo universitario. La siguiente hoja, por favor. Ok. El pensamiento de Nietzsche. La crítica a la cultura occidental. Según Nietzsche, la cultura occidental está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en intentar instaurar la racionalidad a toda costa. La manera griega de ver el mundo es interpretada por Nietzsche como un síntoma de decadencia. Se trata de una crítica total a los tres mundos que son inventados por el hombre occidental y que son síntomas de su decadencia: el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que va muy lento. Bueno, la crítica moral. La lógica de Nietzsche era que los valores tradicionales habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaban nihilismo pasivo, expresado con su proclamación "Dios ha muerto". La lógica de esta moral consiste en una alteración de la personalidad, porque considera que lo poderoso y lo fuerte es algo superhumano, y en cambio lo débil y vulgar es propio del hombre. Las acciones elevadas no son propias del hombre, sino de otro yo más perfecto que se denomina Dios. La siguiente, por favor. La crítica religiosa cristiana. Nietzsche afirmaba que la religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la incapacidad de asumir uno su propio destino. La siguiente hoja. La crítica a la filosofía tradicional. Su crítica está dirigida a la metafísica clásica. La filosofía tradicional sería principalmente la que creó Platón, al afirmar la existencia de un mundo absoluto o perfecto, pero esto es considerar al ser como algo estático o inmutable. La siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo dionisíaco y lo apolineo. Bueno, primeramente, esta idea se basa en los dos dioses griegos: Apolo, dios de las artes, el arco y la flecha, símbolo de la justicia y de las leyes, y inspirador de las artes y la poesía. Y por otro lado, Dionisio, que es el inspirador de la locura ritual y el éxtasis, si no me recuerdo, el dios del vino, y también es conocido como el libertador, libertando a uno de su ser normal mediante la locura, el éxtasis y el vino. Bueno, viéndolo así, de esta manera, se puede considerar que estas dos deidades opuestas, Nietzsche lo aterriza totalmente al sentido de las artes, considerando que uno no puede vivir sin lo otro, regresando a las artes griegas. Más sin embargo, también se puede aterrizar a un ámbito psicológico, como lo veíamos en la exposición pasada con Freud. En este caso, lo apolineo, lo referente a Apolo sería el superyo, aquellas normas que seguimos para un beneficio colectivo, y lo dionisíaco serían nuestros impulsos, es decir, nuestro ello. Es así que Nietzsche plantea una idea similar a la vista por Freud y las considera como dos fuerzas opuestas, más sin embargo que tienen que que tienen que llevarse una con la otra. Existe un mito dionisíaco que es de que Dionisio, hijo de Zeus y de Perséfone,
es asesinado por los titanes. Zeus se enoja y destruye a los titanes, y ya que sobrevivió el corazón de Dionisio, Dionisio revive, y es a partir de las cenizas de los titanes y de los restos de Dionisio que surgen los seres humanos. Es así que los seres humanos tienen una parte de titanes y una parte de Dionisio. Aquí podemos decir que lo apolineo en los seres humanos llega después. Y bueno, sí, retomando la idea de Freud, cuando nos invade lo Dionisio, nos trae la rebeldía, somos anticonvencionales, contestatarios, caóticos, y cuando nos invade lo apolineo, somos todo lo contrario, seguimos todas las normas y en beneficio de un bien colectivo. La siguiente, por favor. Bueno, la idea del eterno retorno. Aquí estamos representando esta idea mediante el símbolo que ven a su izquierda, que es el Ouroboros. Es una serpiente devorando su propia cola. Este es el símbolo del eterno, de un esfuerzo eterno, una lucha eterna, y también simboliza, bueno, representa una naturaleza cíclica de las cosas. Esta idea del eterno retorno implica que todo tiene un inicio, un fin, y todo se repite a través del tiempo. En este caso, Nietzsche lo considera como un eterno retorno en donde las cosas acontecen de exactamente la misma manera, de manera cíclica, sin existir ningún cambio, ni siquiera de sentimientos ni de ideas, mediante una repetición infinita de las cosas. En su libro, en su obra, Así habló Zaratustra, el personaje se da cuenta de este eterno retorno y queda desmayado. Despierta después de 7 días, ya consciente de esta idea, y sus animales lo halagan y le dicen que es el maestro del eterno retorno. Es así que Zaratustra se da cuenta que todo tiene un inicio, todo tiene un fin, y que todo se va a repetir de la misma manera, que aunque el hombre vuelva a ser mono, todo va a acontecer como todo ha acontecido siempre, y él va a volver a despertar y va a volver a ser va a volver a ser capaz de reconocer esta idea, y va a volver a predicar el Übermensch. ¿Y qué es el Übermensch? Bueno, Nietzsche considera este término como un hombre que es superior al hombre común. Este hombre es capaz de generar su propio sistema de valores, identificado como todo lo bueno que procede de su genuina voluntad. Es decir, es capaz de dominar sí mismo, lo que veíamos en la exposición pasada, sin depender de la sociedad, pero tampoco siendo ajeno a esta. La idea que aterriza Nietzsche con el eterno retorno, aunque podría parecer un poco pesimista, ya que todo se repite de la misma manera, también plantea un lado positivo, que es el hacer las cosas como si se fueran a repetir infinitamente. Es decir, vivir la vida de manera en que no te importaría que lo volvieras a vivir 1 y 1000 veces. Y esa es la principal idea que plantea Nietzsche con este término. La siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar de El Anticristo, de Nietzsche. Este aparece en 1888. Sale después de otro de sus libros, que también es importante para entender el Anticristo, que se llama Genealogía de la Moral. Pero bueno, en este libro su pensamiento viene en aforismos, que un aforismo, pues en breve, como regla en alguna ciencia o en algún arte.
Entonces, ese es su libro, Caso del Anticristo, a través de estos pequeños aforismos que va manejando como si fueran capítulos. Una de las ideas del libro es que, como ya lo mencionaron más o menos mis compañeros, se contrapone la idea de la moral aristocrática con la moral cristiana. Lo que quiere decir es que los valores aristocráticos o los valores nobles los sobrepone o los eleva por encima de la moral del resentimiento del cristianismo. Para Nietzsche, la vida es un instinto de crecimiento, es una acumulación de fuerzas, es una acumulación de poder. Y el cristianismo lo que ha hecho es ir en contra de esa voluntad de poder. Ha ido empoderando a los más débiles en contraposición con los valores nobles o aristocráticos que él considera que son los que afirman la vida, los que le dicen sí a la vida, y en contraposición con los valores cristianos, que son los que les dicen no a la vida, que la niegan, que debilitan al hombre y que no le permiten llevar una vida no le permiten tener ese amor a la vida que él considera que debería haber. Por eso aquí dice que la compasión nos lleva a entregarnos a la nada. Aquí también nos menciona que el cristianismo es la causa de los males sociales y da al traste contra los cimientos de la cultura occidental, porque la cultura occidental está basada en esos valores cristianos. Entonces, con este anticristo, pues pone en jaque, o más bien le hace una crítica súper fuerte a la sociedad en general, a la sociedad de aquel entonces. Él lo que quiere o lo que propone es hacer como se llama transvaloración, proponer otros valores o ir que reafirmen la vida en lugar de negarla. Como les mencionaba, aquí dice, como dice aquí, el guerrero desea la vida y se encarga de la compasión, en tanto esto firma la vida. Así es, como les decía, la moral aristocrática, la moral del poderoso, del que ama la vida, del que le dice sí a la vida, en contraposición contra ese Dios cristiano, que no reivindica la virtud del espíritu libre como él quisiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a leer un fragmento. Dice: el cristianismo ha construido y explotado en beneficio propio, una metafísica del mundo atrás del mundo, que es el origen profundo de movimientos tan alejados temporalmente como el romanticismo. Entonces, la idea central de todo esto es que Nietzsche pone o critica la sociedad occidental. Por eso al principio no se le tomó mucha importancia, pero conforme fue avanzando el tiempo, después de que él ya murió, pues entonces fue como sus ideas fueron floreciendo, a veces malamente. Por ejemplo, los nazis ocuparon mucho o deformaron sus ideas, las deformaron para ocuparlas a su favor y generar, pues ya sabemos todos los males que ellos provocaron, ¿no? Los nazis. Desde todos los libros que prohibieron, uno de los que no prohibieron o de los que fueron la excepción, pues fueron algunos de Nietzsche. Y por mi parte sería todo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la transmutación de los valores tradicionales, que es el nihilismo. Bueno, ¿qué nos dice? Que, bueno, el nihilismo no consiste en una teoría filosófica o en una proposición teórica, sino es un movimiento propio de esa cultura. Nos dice que es una fuerza destructora de la base de la cultura occidental. ¿Por qué dice que es esto? Es porque dice que no existe Dios, que no hay que el Dios cristiano en el que se apoya la moral y el conocimiento del hombre, pues no
como tal no existe. Se denomina la corriente del pensamiento filosófico que niega todo creencia, principio o dogma que sea de carácter religioso, político o social. Sostiene que la existencia carece de sentido y que no hay como tal ninguna entidad superior o sobrenatural que lo dote de significado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí Nietzsche proponía que el nihilismo existía en dos actitudes opuestas ante la aceptación de la carencia del sentido de la existencia, que viene siendo el nihilismo activo y el activo y el positivo, y el pasivo, perdón. Bueno, aquí nos dice que el primero hace referencia a la situación de frustración y miedo en el que queda el individuo ante la falta de respuestas a las preguntas fundamentales. En este caso sería todo sobre la religión, todo sobre lo sobrenatural. El segundo momento surge de la aceptación del nihilismo negativo para convertirse en un nihilismo activo o positivo. La filosofía de Nietzsche da un paso de una etapa destructiva y crítica a una de creación y afirmación. Bueno, esto sería todo de este pequeño tema. Bueno, continuaría yo con la moral de los señores. Este fue un tema muy en específico y como lo comentaron la mayoría de mis compañeros, Nietzsche tenía una enemistad con las éticas kantianas que pues, tiene que ver con lo utilitarista y sobre la ética cristiana. Como ya han escuchado, la mayoría de mis compañeros lo comentaron, Nietzsche está muy peleado con la ética religiosa debido a que esto genera dos morales que él toma muy en cuenta en su trabajo, de las cuales habla sobre el tipo de moral del Señor y el tipo del moral de los esclavos. Pero para eso tenemos que hablar un poco bien de qué es la moral de los señores. La moral de los señores viene siendo individualista, donde le da poder o que tienen un sentimiento de vitalidad para sí mismos, que ellos se creen tener el control sobre las cosas, sobre las personas. Es lo que yo pude entender de este tema, de que hay personas que se sienten superiores y por eso se denota en su trabajo esta moral. También genera otra que es la siguiente, por favor. La otra moral que les había comentado, como ya la había, la moral de los esclavos. La moral, esto recalca entre la persona cómo se siente, que se siente débil, que se siente miserable, que se siente degenerado y por eso tiene esta moral. Pero esto se provoca debido a que en su trabajo lo demarca así. De estos dos damos principios al tema que sigue, que viene siendo la del superhombre. La siguiente, por favor. El superhombre, como lo demarca Nietzsche, el hombre es un ser miserable e inmundo que lo marca a él para ser un puente entre la bestia y el superhombre, que ya lo habíamos comentado también mis compañeros.
donde sí demarca mucho que el ser humano, el hombre, se ha, ¿cómo lo puedo ejemplificar de una manera mucho más sencilla? Se ha desacreditado debido a estos estudios que él marca. Él bueno, sí me escuchan, es que estoy teniendo un poco de problemas con mi micrófono. Te escuchas pausado. Bueno, de hecho ya estoy terminando. Bueno, comentando la última parte de mi tema, en lo del superhombre, conlleva un grave riesgo entre la superación y esto de volver a la animalidad primitiva. Entonces, espero que no haya dudas y por mi parte sería todo. ¿Con ello terminan? Sí, profesor, ya con eso ya terminamos. Ok, gracias. Bien, pues no sé, me gustaría escuchar ideas. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de los temas que se expusieron el día de hoy? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué cosas, no sé si ya habían leído antes a Nietzsche? En fin, comenten lo que gusten, a ver si... Yo como expositor, profe, yo la verdad sí no había leído tanto de su trabajo, pero pues, más entrando a lo que me tocó, en este caso a Moral de Señores y lo del superhombre, pues en parte tiene muchas ideas que sí chocan con la religión, y pues yo creo que esos dogmas que creó, actualmente sí hay algunas personas que sí se identifican con ello, pero pues no de la manera como lo marca Nietzsche. Oh, ya. Yo también, profe, Quizás. Sí. Perdón. Yo también al leer sobre Nietzsche, bueno, siento que varias de sus ideas me atraen, me gustan, o sea, las comprendo, y en algún momento creo que he llegado a pensar lo mismo, de que la religión sí es una salida que tienen todos los seres para sentir como que placer, que se sientan bien comparándose con algo, no sé, o sea, lo usan como un escape para la realidad. Eso cuando yo lo leí dije, creo que yo toda mi vida he pensado como él, y sin saber qué es le existía, ¿no? Entonces se me hizo interesante ver sus conceptos sobre las teorías que él tenía, porque de igual modo yo comparto la opinión que él plantea ahí Nietzsche. Qué interesante. Ok, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del pensamiento de Nietzsche? No, a mí me llamó la atención mucho que, no sé, profe, como que yo siento que ataca mucho la religión, pero no entiendo por qué. Sí, dicho como que todos sus pensamientos se basan en esa parte, ¿no? La religión como contradiciéndola y explicando el por qué como que la sociedad no progresa por lo mismo. Ándale, o sea, sí, como que es muy crítico y muy analítico, pero yo sentí que su crítica va más enfocada como a la religión, o sea, que ataca como más a ciertas partes de la religión. En la primera parte que expusieron los compañeros, nos habla acerca, si no mal recuerdo, de tres críticas, ¿no?
¿Está ahí el compañero que expuso esa parte? ¿Cuáles son los 3 áreas que critica a Nietzsche, según lo que presentaron? Esta No me dejen crítica a la solo. moral, crítica a la Ajá. religión cristiana y crítica a la filosofía tradicional. En realidad, hace una crítica, digamos que a los 3 principios fundamentales de lo que es el comportamiento del ser humano. Aunque no estudiemos filosofía, todo mundo heredamos, así lo voy a decir, heredamos un cierto tipo de pensamiento filosófico. Está muy ligado a todos los valores y a todas las enseñanzas que se establecen a partir de lo que es la religión. Para muchos, digamos que con esta idea de que prácticamente la filosofía es la madre de todas las ciencias, pues surgen muchos tipos de pensamientos. Entre ellos, para algunos está la misma religión, que no le llama así la filosofía, ¿verdad? Sino que le llama teología. Entonces, esta concepción, en realidad, me parece que no, vamos, híjole, ¿cómo lo digo? En realidad es una crítica general a lo que es la actitud y el comportamiento del hombre, ¿no? Esta viene a ser, me parece, que la parte esencial de todo este proceso. Y bueno, hace, digamos que cierta mancuerna con algunas de las ideas de Freud, en relación a cómo se puede percibir al ser humano, ¿no? Freud se aboca al aspecto de lo sexual, pero finalmente critica, ¿no?, el comportamiento y la actitud del hombre. Y obvio propone cosas para primero conocerse y después para tratar de que ese sujeto sea mejor, ¿no? Que es en el ámbito básicamente de lo clínico y pues pensando en que puede aliviar enfermedades a partir de todo este conocimiento. Nietzsche, pues no, Nietzsche habla de filosofía y la filosofía pues es mucho más abstracta, ¿no? Y en realidad pues es el análisis y la crítica de ideas y de formas de pensar y de comportamientos humanos. Entonces se convierte en algo mucho más difícil, digamos, de comprender y de visualizar en algo concreto, ¿no? Pero bueno, pues ahí están las propuestas. No sé, ¿de qué les gusta que hablemos en este momento a partir de lo que expusieron los compañeros? ¿De religión, de superhombre, de filosofía? No, vamos a empezar con la religión. Me parece que eso les mueve un poquito por ahí las ideas. Miren, piensen en la sociedad del siglo XIX europeo, está generando toda una serie de ideas y de pensamientos y de filosofías que contradicen prácticamente todo lo que se enseñó, pues digamos que desde el siglo V a la caída del Imperio Romano, pues hasta prácticamente el siglo XVIII, XIX, cuando se empiezan a desarrollar y a consolidar las ideas de la ilustración, del conocimiento científico, y que entonces todo ese periodo, ¿no? Está fundamentado a partir de las creencias y de las conductas religiosas, ¿no? No sé si han visto videos, películas, en donde se muestra cómo pudiéramos imaginar cómo es la sociedad medieval, y hasta qué grado, digamos que es la influencia que tiene la iglesia, ¿no? Pero si ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente la iglesia domina todo, ¿no? Absolutamente todo. Y tan es así que, bueno, digamos que quita y pone reyes. El Papa mantenía un poder tan absoluto en este sentido, en que los mismos reyes eran, digamos que nombrados por él, ¿no?
y para poder, digamos, que mantener cierta estabilidad, digamos que tendrían que tener la anuencia del Papa. Entonces, es un poder impresionante, como ustedes no se imaginan. Pero además, algo que también se puede uno dar cuenta en muchas de estas películas, hay una película, se las recomiendo mucho, que se llama El nombre de la rosa. Ah, sí, está buena, perfecto. Sí, ok, ya por ahí alguien la vio. Pero de verdad, si pueden verla, van a ver que van a entender un poco esta condición acerca de lo que es el conocimiento. Y entonces solamente les diría una circunstancia. Poder generar un cambio de pensamiento pasa por diversas circunstancias. La mayor parte, pues, recuerden todo lo que les hacen a gente como a Galileo, ¿no? Galileo Galilei, los que plantean esta nueva perspectiva de que finalmente la Tierra se mueve y no el Sol, y que pues la Tierra no es el centro del universo, en fin, ¿no? Una serie de ideas por las cuales pues la Santa Inquisición, pues tiene ahí las ganas de quemar vivo este cuate, ¿no? Es decir, todo aquello que contradijera las ideas religiosas, pues bueno, corría riesgos bastante fuertes. Entonces, la iglesia, por decirlo de alguna forma, pues no siempre ha tenido, y digo iglesia, no siempre ha tenido como que un comportamiento ético y moral del cual se puedan jactar, ¿no? Al contrario, hay muchos estudios en donde, pues hasta hoy en día, ¿no? Este rollo de la actitud de algunos sacerdotes y jerarcas eclesiásticos que caen en actitudes de violación de niños, en fin, abuso de mujeres, en fin, es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de mostrar, entre otras cosas, Nietzsche? Que finalmente el pensamiento religioso puede decir muchas cosas buenas, ¿no? Y vienen lo que son las cosas. Finalmente, por ahí un autor dice que Nietzsche no critica en sí a la moral, sino a las manifestaciones que en un momento dado se pueden tener acerca de ella, ¿no? Ustedes saben y seguramente conocen a mucha gente que pueda presumir de honesto, pero que en realidad pues hace todo lo contrario. Nuestros políticos, muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, son un ejemplo de eso, ¿no? Hablan bien, piden cosas buenas, prometen muchas cosas efectivas y a veces presumen, ¿no? De ser honestos y buenos, cuando la realidad es completamente falsa. Entonces, lo que Nietzsche critica precisamente es esta parte, ¿no? Esa moralidad con la que se presenta a la gente, pero que en los hechos, pues muchas veces es completamente falsa. Para Nietzsche la sociedad es hipócrita, ¿no? Y se plantea dos contextos. Pero además, de acuerdo a la clase social, se supone, dice Nietzsche, que hay un comportamiento diferenciado, ¿no? Si ustedes comparan el comportamiento y cómo ve la vida alguien que tiene dinero, alguien rico, alguien poderoso, y lo compara con alguien que es humilde, que es pobre, que no tiene recursos económicos, las actitudes y los comportamientos son diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Y esto va muy ligado con el pensamiento que tiene el sujeto y obviamente con su actitud frente a la vida, ¿no? Y entonces de ahí me parece que surge este planteamiento que dice que hay una moral de los señores, ¿no? Y hay una moral de los pobres, de los humildes. Y entonces, por lo regular, alguien que tiene poder, ¿cómo es? ¿Cómo se lo imaginan que es? Alguien que tiene poder y dinero. ¿Cuál es su actitud frente a la vida? ¿No? Depende, ¿no, profe? Segura. ¿Qué? Tiene seguridad. Cuando hablamos de depende,
caemos en un relativismo que me parece, tiene muchas circunstancias. Pues es obvio que sí, depende del sujeto, ¿no? Y de lo que esté viviendo. Si el tipo está enfermo, pues aunque tenga mucha lana, seguramente va a ver la vida de la fregada. O de Pero cómo no, generar o su sea, fortuna. en términos generales, alguien que tiene dinero, me parece que tiene muchas de las cosas que ustedes dijeron, ¿no? Es alguien que se muestra seguro frente a la vida, que se siente feliz de estar en esta vida, ¿no? Diego tiene, entre comillas, todo lo material que pueda desear, y seguramente a veces mucho de esto que le da poder los vuelve prepotentes, ¿no? Y piensan que pueden, pues, hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? No sé si alguna vez se han sentido así, pero esta parte tiene que ver con esa circunstancia y esa moral, ¿no? Alguien que tiene lana sabe que puede en un momento dado hasta violar las leyes y sabe que puede comprar, ¿no? La justicia. No sé, en cambio, ¿cómo es como piensa un pobre? ¿Cuál es su actitud frente a la vida? ¿De queja? De queja por lo regular, ¿no? O por lo menos de lamentación, ¿no? Se lamenta, nos estamos lamentando de lo duro que es la vida, de lo que nos toca sufrir, etcétera. Se Y entonces, excusan, ¿no, profe? ¿perdón? Cuando alguien, bueno, yo que soy pobre y vivo con gente que es pobre, me doy cuenta de que muchas veces se excusan, le echan la culpa a los demás. Definitivo, eso también de repente. Al gobierno. De repente también sucede este tipo de pensamiento y de actitud, ¿no? Entonces, lo que dice Nietzsche es que tendríamos que superar esa circunstancia, que en realidad todo mundo tendríamos que tener la capacidad de poder sentirnos empoderados de la vida, vamos, en lugar de lamentarnos, pues tener la actitud de lucha, tener la actitud de querer salir adelante. Y bueno, finalmente esto también resulta, digamos que cierto, ¿no? Hay mucha gente que de escasos recursos, que con una actitud positiva frente a la vida, pues sale adelante y finalmente puede superar muchas de las condiciones en las que uno se encuentra. Entonces, tiene mucho sentido este rollo de la vida, ¿no? De la crítica a la religión, en particular, es que establece un criterio central el cristianismo, ¿no? En términos generales, alguien me pudiera decir lo que sabe acerca de, para los cristianos, cuál es, digamos, que la felicidad del hombre, en dónde estriba, cómo se alcanza la felicidad, la completa felicidad, cuándo, dónde, con quién. Bueno, lo que yo sabía con respecto a ese tema es que ellos manejan tres entidades, ¿no? Aparte de lo de cuerpo, espíritu. Bueno, de hecho es cuerpo, espíritu y alma. Así es. Dicen que para poder estar como bien felices, como en su mayor punto, tienes que estar bien tanto físicamente como es en alma y en espíritu, que es como la relación con Dios. Y entonces volveríamos a establecer un solo criterio, en donde se encontraría la verdadera felicidad. Pues, según muchos pensamientos, digamos, comunes, pues es solamente estando bien con Dios, ¿no? Y para muchos, la promesa de una vida eterna, ¿no? No se encuentra en este mundo, ni en esta vida, ¿no? Se Y la encuentra. esperanza. Exacto, ¿no? En la esperanza y en la fe de que hay otra vida en donde Dios vas a estar con Dios y te portas bien y haces lo que Él dice. Entonces, para Nietzsche esta circunstancia le resulta, vamos a decir, chocante o falsa, ¿no? Para Nietzsche es representante de una corriente filosófica que se llama el vitalismo. Y el vitalismo, una de las cosas que nos quiere decir es que, pues, la vida es aquí y ahora. No podemos pensar en un futuro, profe, en este sentido idealista. La cuestión de que alguien piense en llegar al cielo y estar al lado de Dios es por miedo a la muerte, ¿no? ¿No lo llega a creer así?
bueno, yo lo considero Así que es, la ¿no? gente, por miedo a morir y desaparecer, tiende a creer que seguirá existiendo, sin saber cómo ni Claro, por qué. claro, ¿no? Y digo, y es uno de los planteamientos principales que establece Nietzsche como una justificación del por qué la gente tiene la necesidad, o tenemos, me voy a contar, la necesidad de creer en Dios, ¿no? Y esta circunstancia, yo vuelvo a insistir, nos hace esclavos. ¿Esclavos de qué? Pues de esa esperanza, ¿no? Y nos obliga finalmente a portarnos tal y como nos dice pues, nuestra creencia, ¿no? O nuestra religión, si gustan. Entonces, para Nietzsche esto resulta contraproducente para el sujeto, porque entonces no le permite realizarse a sí mismo, sino que realiza los ideales y el pensamiento de otros en su persona, y esto es lo que nos hace o los hace ser esclavos, ¿no? Es contra eso, contra lo que está planteando Nietzsche. Y finalmente, gran parte digamos, de la influencia de esta condición, no tiene que ver más con aquello de que, pues bueno, la sociedad, como yo les decía hace un rato, ¿no? Si ustedes comparan, decía por ahí el mismo Nietzsche, que el ideal es tratar de generar un superhombre. Y es curioso, para algunos pensadores, para algunos estudiosos de Nietzsche, ¿saben cuál es un ejemplo de un superhombre? Cristo. Y entonces es algo muy contradictorio que haga un libro que se llame El Anticristo y que después nos diga que Cristo es el ejemplo de un superhombre, ¿no? Pero vamos allá, también nos dicen por ahí otros cuates que finalmente el mismo Cristo, ¿no? Es el menos cristiano de todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el menos cristiano? Pues porque enfrenta a la jerarquía eclesiástica de su tiempo, porque se pone del lado de los pobres en el sentido de que ellos tendrán el mismo derecho de alcanzar lo que la jerarquía eclesiástica tiene. Y además se revela en contra del diezmo y dice que eso no debería de ser, ¿no? Que la gente que no tiene recursos es quien menos tendrá que estar, lo voy a decir así, manteniendo a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces, yo insisto, me parece que el planteamiento en ese sentido frente a la religión, y no necesariamente frente a los valores, ¿no? Sino a la esencia de lo que significa la iglesia cristiana, en lugar de ayudar a un mejor desarrollo y a una realización más amplia del ser humano, pues lo mantiene sujeto y lo esclaviza, ¿no? Y me parece que así es una de las formas en que podríamos establecer. Y la forma para poder superar esta circunstancia, pues es el poder hacer que los hombres alcancen el estado de superhombre. Y dentro de ese esquema, pues bueno, la parte central tiene que ver, dice Nietzsche, con la superación de los tres estados que mantiene y que es el ser humano, ¿no? Hacia habló Zaratustra, una de las cosas que plantea es que el hombre empieza siendo un camello, ¿no? Un camello que lleva la carga de todos los valores y todos los complejos y reglas sociales y que no le permiten liberarse. Va sujeto, haciéndole caso a su amo, cargando un peso tremendo, ¿no? Y que bueno, finalmente, pues insisto, ¿no? Es un esclavo. El segundo nivel, el que plantea, pues es cuando se libera, cuando se da cuenta que está siendo esclavo de toda esta serie de valores, de esta serie de normas, entonces se revela y entonces se puede convertir en un león, ¿no? En un león. Sin embargo, el león es impulsivo, es violento, y entonces cuando el hombre se convierte en esto, en un ser violento, pues no construye, destruye. Y para Nietzsche, pues esto finalmente es algo completamente negativo. Lo que va a plantear entonces es que para poder superar esas dos etapas, tiene que alcanzar el grado de ser superhombre. Y para ser superhombre lo que necesita es tener un comportamiento de un niño. Y entonces empieza a describir cómo son los niños, ¿no? ¿Alguien de ustedes pudiera decir
decirme cómo ve a un niño? ¿Cómo digo? No vayan a decir depende, porque si me dicen depende, pues obvio, ¿no? Si es un niño desnutrido, que no tiene quien lo cuide ni quien lo ame, pues va a estar muy complicado que se porte como el niño que puede imaginar Nietzsche, ¿no? Pero piensen en ustedes, que me parece que están en un proceso de formación y que seguramente, así seguro, no les ha ido tan mal, ¿no? Platíquenme a ver un poquito cómo son los niños. ¿Inocentes? Inocentes, libres, como felices. Felices. Llegaron a un punto que resulta clave para Nietzsche, No tienen, ¿no? ¿Cómo dices, Luis? que no tienen preocupaciones. Exacto. No ¿País? cargan con culpas. Ok, bien. Entonces, esta parte resulta central para Nietzsche. Dice que cuando el hombre puede ver así la vida, puede portarse de manera natural como un niño ve la vida y puede encontrar la felicidad, pues está en este proceso de convertirse en superhombre. ¿Por qué? Porque un niño piensa que lo puede todo. Y a veces lo hace, ¿no? Si no le pones trabas, si no le pones ninguna condición, pues es capaz de hacer lo que quiera, lo que se imagine, porque la imaginación en todo caso no tiene límites, ¿no? Y entonces los procesos de realización que va teniendo el niño con estas ganas de vivir, con estas ansias de aprender, con estas ansias de poder resolver lo que está en el mundo, puta, se vuelve un placer estar en el mundo. No sé si me doy a entender, ¿no? Y obvio, si eso lo hace uno de manera consciente y a partir de metas concretas o específicas que saben que le dan felicidad, no desde esta parte, digamos, inconsciente del niño, sino con esa misma actitud, con esas mismas ganas de vivir, con esas ganas de ser feliz, o haciendo todo, de una manera dichosa. Bueno, entonces dice Nietzsche que estamos en ese camino de poder llegar a ser superhombres. Entonces, ese, digamos que es su planteamiento principal, es su obra cumbre, dicen por ahí, y que la serie de planteamientos que se manejan, pues son bastante interesantes, ¿no? Obvio, el lenguaje que se utiliza no es muy sencillo de entender, pero vale la pena leerlo, ¿no? Y de verdad, yo se los recomiendo mucho. Creo que es una lectura necesaria hoy en día. Entonces, hay otra parte con la que quiero terminar, y es esta condición de cómo los hombres podemos tratar de asumir estos espíritus de los que nos hablaba uno de sus compañeros, ¿no? El espíritu apolineo y el espíritu dionisíaco, ¿no? Eso, ¿cómo lo entienden y cómo creen que son ustedes? Como si les dijeran, a ver, analízate de acuerdo a esos dos modelos, ¿cómo serían? ¿Cuál de esos dos adoptan más? ¿Se acuerdan de los modelos? Sí, era Dionisio y no era Apolo, Apolineo, ¿era? Apolo, sí, es Apolo. Pues pienso que todos nos regimos más por la parte de Apolo. Si fuéramos más Dionisio, volveríamos a la cuestión de la clase pasada de que cuidamos más las apariencias y con una moral colectiva para estar en bien con los demás más que nuestros impulsos. Ok. ¿Estamos de acuerdo con, cómo te llamas? Alan. Con Alan. ¿Estamos de acuerdo con Alan? ¿O alguien que considera que es diferente a eso, a lo que plantea Alan? Bueno, asumo, parece que los demás no quieren hablar. Asumo que finalmente esta vendría a ser la condición, ¿no? Digamos, generalizada que tenemos las personas. ¿Cuándo se olvidan de este sujeto apolineo?
¿Cuándo se les olvida que existe ese ser en ustedes? ¿Sí se les olvida o siempre los domina? Quizás cuando, no sé, estamos solos. Cuando están solos, ok, bueno. No, fíjate que no, yo creo que no, yo creo que nosotros solos nos controlamos, ¿no? Y a veces nos da hasta miedo pensar mal. Y entonces nosotros mismos nos controlamos. Me parece que a muchos nos pasa eso. No, en realidad me parece que es al revés. ¿Han visto ustedes las marchas de las feministas? Sí. ¿Cuál de todas? No todas. ¿Cómo se portan las chavas cuando andan en la marcha? Agresivas. Aguerridas, ¿no? Empoderadas. Empoderadas. ¿Y ustedes creen que ahí se están acordando y viviendo conforme a las normas de Apolo? No, perfecto. No, ni más, para nada, al contrario, ¿no? Es decir, y aquí viene una paradoja, somos, digamos que en relación y en vínculo con los otros, y al parecer cuando se sujeta la posibilidad de poder manifestar esta parte que tenemos, de decir basta a este sistema, cuando estamos reunidos, se dan este tipo de fenómenos, ¿no? Este tipo de casos. Y no sé si alguna vez han ido a una marcha de 2 de octubre, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo, ¿no? O cuando se dieron las manifestaciones por el gasolinazo, ¿no? Llega un momento en que la circunstancia, por más, vamos a decir, bien portados que querramos, pues resulta que nada más hay, ¿no? No es posible. Es por un lado. Ahora les doy otro ejemplo. ¿Qué les pasa cuando se van a una tocada con sus amigos y se ponen a embriagarse como mejor les plazca? ¿Qué pasa cuando se meten una droga como el alcohol? ¿Son bien No portados? nos medimos. Para nada tampoco, ¿no? Y es curioso. ¿Cómo? Yo no le hago a esas cosas, profe. Felicidades, maíz, de lo que se pierde. Ok. Pues yo podría decir, Cuando- profe, que por ejemplo, cuando hacemos eso, como Sí. que nuestra percepción y no sé, o sea, bueno, cada persona experimenta como sus mayores Diferente. deseos o sus mayores miedos, los expresa de diferente forma. Exacto, ¿no? Pero dar rienda suelta a eso que en un momento dado, diría Freud, tiene guardado, ¿no? Y entonces es curioso, si andas contento y eres feliz, pues te la pasas a todo dar. Es más, puedes tomar un bonche y parece que el alcohol te hace cosquillas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando andan jodidos, cuando andan tristones? Cuando Ya les la- cuando les pega el sentimiento, pues dan rienda suelta a esos sentimientos, ¿no? Y entonces pues se ponen a llorar o vayan ustedes a saber qué caramba se ponen a hacer. Pero además yo vuelvo a insistir, es curioso, pero por lo menos pareciera que hasta el alcohol te pega más rápido, ¿no? Y te embriagas con menos. El estado de ánimo tiene mucho que ver en ese sentido. Entonces, hay una serie de concepciones y de ideas, digamos, que están ahí presentes, en donde al parecer, y ligado con lo que Nietzsche está analizando, cuando somos capaces de dar rienda suelta a estos instintos y demás sujetos por una droga, hay procesos en los que nos podemos sentir mucho más libres, ¿no? Aunque obvio, y es curioso, la gente que tiene ciertos valores, cuando viene la cruda moral, pues resulta que dices, puta, no sé por qué chingados me embriagué, ¿no? Y te sientes peor. Y en lugar de liberarte, no, te sientes de la chingada, ¿no? Bueno, no sé si hayan vivido esas experiencias. Acá el compañero Páez dice que no. Pero resulta interesante en esta circunstancia y digo,
les pongo esos ejemplos porque me parece que podemos imaginar lo que en realidad está pensando Nietzsche, ¿no? El dar rienda suelta a los impulsos, a los deseos, a estas circunstancias escondidas, finalmente algo que sí es real es que en ciertos momentos, o por lo menos en ese momento, la gente se siente libre, ¿no? Se libera de procesos, de juicios, etcétera, y bueno, puede reír, puede llorar, puede cantar, puede hacer lo que se le pegue la gana, para manifestar sus instintos, de todo tipo, ¿no? Empezando por los sexuales. Y entonces me parece que se viene a ser una parte que resulta por ahí. En fin, no polemizo con Páez, y muy respetable si no, si no bebe y no se droga, excelente, pues, y lo digo en serio, aunque tendremos que ver, ¿no? En este contexto, si Páez es, así como es feliz, pues excelente, ¿no? Está usted haciendo lo correcto, lo pertinente. El problema del asunto del uso de las drogas es que no siempre la gente se siente feliz y entonces busca un medio, ¿no? Que es algo similar a la religión. Y entonces hay gente que no bebe, que no toma, pero tiene otras dependencias, ¿no? En ese sentido. En fin, ahí le dejo con esta parte de Dioniso y de Apolo, y no sé, me parece que solo restaría una idea que trabajaron los compañeros, que vendría a ser la del eterno retorno, ¿no? ¿Cómo entienden esa, digamos, esa imagen, esa idea del eterno retorno? ¿Nadie? ¿Se volvieron mudos? ¿O se les fue el internet? Ajá. Ok. Muy bien, me gustan sus planteamientos, Cadena. Muy bien, la verdad me agrada. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Comentar? Bueno, nada más dos circunstancias, ¿no? En realidad hay un planteamiento central, por ahí de las religiones budistas, hinduistas, que efectivamente se mantienen o creen dentro de un proceso de lo que es la reencarnación, pues la religión cristiana lo que plantea, yo insisto, es, digamos, el nacimiento de una nueva vida en un mundo diferente, ¿no? Que vendría a ser un mundo con Dios, ¿no? O un universo con Dios. Entonces, me parece que ahí la idea es diferente. Y por otro lado, lo que plantea acerca de lo que significa la materia y este rollo que nos convertimos, dice el cristianismo, polvo eres y en polvo te convertirás, pues también puede ser una forma de cómo plantearse esta idea del retorno. Pero en realidad no, es mucho más, ¿cómo decirlo? No sé, parece demasiado complejo, pero leí con algún filósofo que interpreta Nietzsche, que en realidad lo que quiere decir
Nietzsche, es que considerando que pertenece Nietzsche a esta corriente que yo les decía que es el vitalismo, en donde él nos dice que el hombre, donde realiza prácticamente todo, es en esta vida, en donde finalmente se puede alcanzar toda su realización de forma completa es aquí, pues entonces en realidad lo que nos dice Nietzsche es que en esta parte en que yo les decía en la formación del superhombre, cuando él dice que habría que volver a ser niños, entonces es cuando hay un reencuentro con este mismo sujeto, con este mismo ser, esta misma persona. Miren, cuando nosotros nacemos, todos los seres humanos, finalmente estamos sujetos y somos dependientes del mundo adulto, ¿no? Nos va formando, nos van haciendo a su manera, nos van dando valores, nos van dando toda la serie de cosas que supuestamente son necesarias para poder crecer y nos van determinando en todos los sentidos, ¿no? En estas primeras etapas, pues van conformando nuestra ser, nuestra personalidad. En muchos casos, y obvio, dependiendo de la vida que cada quien le toca jugar, finalmente hay muchas posibilidades de que los sujetos, una de dos, o se vuelvan rebeldes y no acepten esta educación que les fue dada en su hogar, o que sean un poco más adaptables, ¿no? Pero que finalmente siempre existe esta posibilidad ya de tener un pensamiento propio, en un momento dado, digamos que pudieran rebelarse contra la serie de normas escritas y no escritas que se establecen por parte del ámbito familiar o social, ¿no? Y entonces, aquí viene esta parte en la que el camello, ¿no? Sería esta primera infancia en donde no hay esta conciencia, sin embargo es feliz el niño, cuando puede sacar o cuando se porta como él es, cuando no está supervisado por el adulto, cuando el adulto no lo constriñe para que haga lo que él quiera, en esas etapas de, digamos, de felicidad, es cuando está en esta etapa todavía de lo que vendría a ser el camello, ¿no? Llegamos a esta etapa de lo que es la adolescencia, de lo que es la juventud, y yo insisto, cuando entramos en este choque, cuando se convierte, yo les decía, una generación joven que no quiere su sociedad, que no le gusta su sociedad, que tiene muchas manifestaciones en contra de los valores que rigen la sociedad, entramos a esta fase de lo que vendría a ser el león, ¿no? Entramos a esta rebeldía, a esta violencia en un momento dado, y entonces se manifiesta esta parte de lo que pudiera ser el león. Y finalmente, ¿no? Algo que dice Nietzsche es como a partir del pensamiento y de la conciencia, y cuando asumes con una forma consciente de regresar a tu estado de niño feliz, pero consciente, y ya teniendo todos los objetivos, determinando hacia dónde quieres ganar, quieres vivir, qué es lo que es de manera consciente e independiente. Entonces, me parece que esta condición, esa interpretación, digamos, de las ideas de Nietzsche, me parece que sí, ¿no? En realidad lo que argumenta es que no piensa ni en la reencarnación, ni en algo fuera de este mundo. En realidad, una de las frases que dice, no sé si la dijo el equipo, es que vive como si fueras a vivir lo mismo eternamente. Porque entonces quiere decir que valió la pena vivir y quiere decir que fuiste feliz. Y entonces en ello ejemplifica, perdón, lo del famoso eterno retorno, ¿no? El hacer las cosas siempre como si las tuvieras que hacer todas las veces del mundo, y entonces por eso tendríamos que elegir muy bien cómo debemos portarnos, pues para poder alcanzar la felicidad que deseamos, ¿no? De esta actitud de ser niños, ¿vale?
Entonces, bueno, espero que me haya comprendido. Y si no, pues bueno, pregunte, ¿no? A ver si podemos generar más ideas al respecto. Yo ahí le dejaría, espero que haya sido productiva la lectura y el análisis de Nietzsche. Les quiero mucho la lectura de literatura y espero yo que puedan centrar. Para la siguiente clase, nos hacen falta que expongan 2 equipos, bueno, que nos faltan 2 temas para terminar esta primera edición, ¿no? Se supone que el día de hoy, día 23, me tienen que entregar los controles. Les voy a pedir controles por fiat y básicamente a partir de lo que son videos, ¿va? Hasta hoy tienen chance de tener una dificultad completa respecto a la entrega de los controles, ¿no? Esto cierro hasta el porfiriato, aunque me parece, bueno, no me parece, todavía falta que se exponga el porfiriato por parte de ustedes y si no mal recuerdo, el imperismo. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces, la semana que entra con las exposiciones, pero yo insisto, ¿no? Los controles del imperismo ya no me entregan control únicamente hasta el porfiriato, ¿no? Y el porfiriato, insisto, lo voy a considerar por el video que se supone ya vieron ustedes la semana pasada. Entonces, pues pido que sean lo más posibles para entrega de sus controles de lectura, ¿vale? Y bien, para el ensayo que me van a entregar el siguiente viernes, quisiera que le prestaran atención y yo insisto, ¿no? Estaríamos pensando en considerar esta vinculación de temas de globalización hasta el tema de modo 1.4, que es la segunda revolución industrial, y por parte de la globalización y al porfiriato, parte de la historia nacional, ¿no? Entonces, este vínculo va en ese sentido, ¿no? A través de videos, llegamos hasta y a través de las lecturas hasta lo que es la segunda reunión. La evolución van a ser, pues, relacionados a esos temas. ¿Está bien? ¿Cuándo se entrega el próximo viernes. Creo que tiene fecha Es para el que en el 26, plan, profe. ajá, lo tiene para el lunes. Ah, para el lunes lo puse. Ay, chingado, perdón. Sí. Ah, sí, es cierto, tienen razón. Pues sí, lo que pasa es el asunto de las fechas de SAIS para subir calificaciones. Por eso lo puse el 26. Sale, pues así lo dejamos, ¿no? Para que no se les olvide y espero yo. Si tienen alguna duda o les puedo apoyar en algo, pues ahí está mi correo o mi teléfono. Prefiero el WhatsApp para cosas más rápidas, porque luego me tardo en revisar mi correo. Si les puedo apoyar en algo, pues sale. Si tienen dudas, ahí le entramos, ¿vale? Ok. Entonces, otra vez, ¿queda claro el rollo? No. ¿No? Entonces, ¿para el lunes o para el viernes? Para el lunes. Para el lunes, para la fecha que está en Classroom, que es el 26. Entonces, es Freud, Nietzsche, el porfiriato, Marx y ya. El imperialismo y colonialismo no.
Esos ya no. Aunque los reportes de los temas anteriores, pues también tienen que estar, ¿no? Sí, eso sí, ya no me faltaban esos. Ok. De acuerdo. Profe, pero creo que también todavía falta por exponer lo del porfiriato, ¿no? Si se puede. Sí les doy chance, les doy explicación. No, entonces para el lunes, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Nos podemos despedir? Nos vemos el lunes. Hasta luego, profesor. Que tengan excelente fin de semana. Buenas tardes, buenas noches. Bye. Buenas noches. ¿Perdón? ¿Nada?